Buenos días. Buenos días.
Bueno, muchachos, espero que estén bien el día de hoy. Y quisiera saber si ustedes han hecho el cargue de más actividades en la plataforma. Por ejemplo, Brian. Brian ya llegó, Brian Solar. No, Brian no está. Gordillo, bueno, el Gordillo ya me entregó. Brian Steven Correa. Brian Steven. Por ejemplo, ¿qué pasó con la actividad de inglés? La de laboratorio, ¿ya la subieron? Brian Steven. ¿No me escucha? Creo que no está por ahí. David Steven Cantor. El laboratorio, ¿ya lo subieron? Cantor está, no está. Todavía no ha llegado Cantor. Jamie. Jamie como que tampoco. Bueno, ahorita toca seguirles preguntando porque ya se nos acaba el plazo para entregar todo eso. Bueno, hay unos porcentajes que acomodar aquí en esto. Vamos a cuadrar los lineamientos para las calificaciones. Eso está en documentos, a ver. Tengo a Luis Fernando Trujillo. Ahí está Luis Fernando. Bueno, permítanme, yo reviso acá los lineamientos de clase que teníamos. A ver, a ver. Anuncia para acá. Diploma, documentos. No, sí, acá está. Bueno, ya hemos dicho que en el primer corte íbamos a tener asistencia del 5%. Vamos a cuadrar una columna para asistencia. Voy a ponerla aquí. Lo prometido es deuda. Listo, asistencia. Asistencia. Listo.
Entonces aquí como estamos de asistencia del primer corte. Bueno, por ejemplo, Gendry asistió. Bueno, tengo que tomar la asistencia hasta el 8, porque la del 13 y la del 15 son del segundo corte. Entonces, estas dos últimas no entran en la nota de asistencia. Bueno, entonces, todas. Entonces, Gendry tuvo toda la asistencia, entonces tiene un 5 en asistencia. Luis Fernando Trujillo. Trujillo también asistió a todas las clases. Trujillo 5 también. Recuerden que eso vale el 5%, ¿no? De la nota. Bien. Wilmar. Faltó una clase. ¿Fueron cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 4, 5, faltó a una. Brian Alexander. Brian Alexander faltó 3. 1, 2, 3. Entonces sería 3, 5. 3, 5. César Leonardo Peña. Asistió a todas. Listo, 5. Gamboa. Gamboa todas también. Tiene un 5% ahí asegurado. Y Gordillo. Gordillo asistió a todas las 10 clases. 5 también. Diego Andrés. Diego Andrés. Diego Andrés. Aquí Elena Patricia. Elena faltó solo a 2. Tienen 4. Harold. Harold asistió a 2, 4, 6. 6 de 10. Brian Correa. Correa sí tiene todas. 5. David Steven Cantor. Cantor faltó a 2, entonces tiene 4. Cárdenas. Faltó a 2, 4. Jamie. Jamie faltó a 3. 3 clases, 3, 5. Esta es la nota de asistencia. Ya tiene un valor, según lo que habíamos pactado, del 5%. Listo. A ver, ¿qué más teníamos? Lo que fue la evaluación parcial tiene un valor del 35% la evaluación parcial. Biblioteca tiene el valor de 15. Biblioteca 15%, listo. Y nos queda talleres, quizzes, bueno, ya que todo lo que eran talleres, quizzes 45. Inglés 10%. Pongamos inglés 10%. Y bueno, lo que es esta la primera actividad, pongámosle un 5%.
La primera actividad de la semana 1. 5. Ya tenemos 15. Dicen que es 45. Laboratorio. 20. Dice que 20% el laboratorio. Y esta actividad tenemos 35. A esta pongámosle 10%. Y ahí estaría el 100%. Entonces, tenemos pues ya pues lo que es el acumulado. Entonces, tenemos 60, 70, perdón, no, 15, 25, 40, 60 y 40, 100%. Listo, ahí está. Bueno, acá hay unas filas que no necesito. Vamos a quitar esto. Ocultar. Sí, puede ser ocultar. Listo. Bueno, entonces, si ese tuvo un acumulado, bueno, esas 3 columnas también, esto no las necesito acá. Esto no las necesitamos acá. Entonces, el acumulado obtenido es este. Es la columna que está aquí. Y como, si yo le digo, usted sacó 1,4, 1,3, ¿cómo hace para saber el 100% de la nota? Recuerden que el primer corte es 35%. Una regla de 3. Por ejemplo, Gendry sacó 1,3. Entonces, sabemos que 5 viene siendo el 100% de la nota. No, perdón. A ver, ¿cómo es la regla de 3? Si tengo 5 el 100%, pero tengo un acumulado de 1,3. Un acumulado de 1,3 para Gendry, por ejemplo. A ver, ¿cuánto sería entonces el porcentaje que él obtuvo? No, la cuestión es saber. A ver, estoy... Todavía no me he despertado. Entonces se supone que 5 sería el 35%, el 100%, 1,3, ¿a cuánto equivale? De eso le viene dando como un 3,9, un 4, algo así. Tendría que multiplicar. Profe, ¿qué es lo que desea sacar ahí, profe? Vamos a sacar convertir esto en una nota de 1 a 5, sabiendo que es el 35%. ¿Ya? Toca hacer la conversión. O sea, si se acuerda el acumulado 1,3 y ese acumulado es el 35% del primer corte, ¿a qué nota equivale? Porque yo tengo que darle una nota, tengo que darle una nota de 1 a 5. En el acumulado lleva 1,3, ¿sí? David Steven Cantor. David Steven. No entendí, profe. La regla de 3, a ver, el 5 es el 100%. ¿Cuánto tiene que...? Profe, pues yo la hice y ahí digamos que en este caso me da 3.8. ¿Cómo cuadraste la regla de O 3? sea, 5% dividido entre 1.3. 5%, más o menos, sí. ¿Cuánto le da? 3,8. Sí, señor. A ver, pero a ver si coincide. 3,8. Pero debería de ser más. No, espera, hay algo que está mal, digamos.
Si 5 es, a ver, si 5 es el 35%, yo cada rato lo hago porque es que no me acuerdo en ese momento. La regla de 3 es porque es que él le da más de 3 8, porque él tiene, mira, tiene un 5, tiene un 4, un 5, 4, 8, 5, 3, 8, 5. Él le viene quedando como en 4, 3, 4, 4. A ver, ya la tenía ahorita y se me olvidó. Bueno, 5. Si 5 es para el 35%, 1.3, ¿a qué porcentaje equivaldría? Es algo así. Porque eso es el 35%. Es qué porcentaje obtuvo él de la nota. Entonces, sería como 1.3 por 35. Es que yo les voy a decir que tomen un pantallazo y que la conviertan a un 5 para que puedan ir viendo en cuánto les quedó en el primer corte. ¿Ya? Y después esto se divide, todo esto lo divido entre 5. ¿Así cuánto daría? ¿Qué porcentaje? Porque aquí me tienen que dar un porcentaje. O sea, la idea es que ustedes... Así da 9.1. Ok. No, yo después les paso la fórmula, porque esto lo hago cada corte, sino que no la tengo acá. Lo que quiero es que tomen entonces más bien un pantallazo para que miren lo que tienen de notas hasta el momento. Ahí le dejo ahí se le ven los porcentajes. Esto es arquitectura de software, corte 1. Ahí toman el pantallazo y este es el acumulado, pero saben que eso es el 35% de la nota nomás, de la nota acumulada. Hay que convertirlo a una escala de 1 a 5 para hacerme entender. Porque es que la fórmula ahorita no la tengo. Y esto es para que vayan mirando. Cuando ya lo tenga listo, entonces les envío el pantallazo, pero ya con el acumulado. Bueno, ¿listo? Bueno, Profe, disculpe, qué pena, yo al fin sí envié la tarea de inglés y no aparece ahí. ¿un gordillo? ¿Quién es? Brian Correa. ¿En inglés? ¿Ya la envió? ¿Seguro? Sí, profe, yo la envié ese mismo día. Listo, ahí la pongo ya, que pues esto significa que está para revisar. Y el laboratorio, No, profe, ese sí no alcancé a terminarlo ese día. pero lo subió, o sea, lo No, tiene, ese sí no lo subí. pero lo tiene o no lo tiene. No, profe, no. Bueno, Elena, listo, Elena. Bueno, listo, entonces ya. Y bueno, entonces ya vamos a continuar pues espero que hayan tomado ya las notas con sus Profe, acumulados. ¿cuándo nos envía las notas? Pues vamos a ver, Ya vamos a ver. corregidas. Yo diría que entre hoy y mañana, entre hoy y mañana ya les envío ya la definitiva. Gracias, profe. Sí, porque tengo que subirlas mañana.
El miércoles, mañana ya subo todo. Listo. Bueno, sigamos mirando qué teníamos para hoy. Bueno, recuerden que por ahí le envié un enlace a ustedes porque esta semana hay unas conferencias para que estén asistiendo, ¿no? Para que entren a los eventos, a los webinars, todo eso. Yo pues le pedí por ahí al representante del grupo que me enviara pantallazos de cada sesión a la cual ingresara. No le olvidé al WhatsApp, ¿quién es mi representante de esta ficha? Perdón. De arquitectura Gordillo. Gordillo, yo le envié, si le llegó la información. Esta semana hay varios eventos. Gordillo, Julián. Entonces tome pantallazo de las sesiones de las conferencias y me los envía por WhatsApp, que necesito armar un informe con todo eso, ¿listo? Ahí sí les mandó creo que un calendario con todas las programaciones. A ver, aquí está eso. Aquí está. Bueno, parece que en este momento no hay buena... O sí, creo que sí. No está conectando con WhatsApp. Pero ahí se le envió, Gordillo, el cronograma esta semana para los eventos que van a ver, las conferencias, para que ingresen en esos horarios, ¿no? ¿Sí me está escuchando? Bueno, creo que no está por ahí. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar del tema de la semana 7. Estábamos hablando en la clase anterior del modelo vista controlador, ¿cierto? Que pues es digamos, un estilo arquitectónico, un patrón arquitectónico. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos construir aplicaciones basadas en ese patrón. O sea, sabemos que eso es un patrón de diseño. Entonces vamos a profundizar un poco más sobre ese tema. Sí, mira, aquí yo le había enviado a Gordillo los horarios de las sesiones que hay esta semana. Es la primera jornada de tecnología, innovación y sostenibilidad, del 13 al 17 de septiembre. Entonces se van a estar haciendo estos eventos en estos horarios. Entonces para que por favor ingresen y participen. Y me envíe por favor el representante pues la evidencia, un pantallazo, 2 pantallazos de cada sesión a la que ingresen. ¿Listo? No es obligatorio. No es obligatorio tampoco, pero es muy importante porque miren que hay, digamos, inteligencia artificial, informática forense, temas de soluciones de seguridad de TI, fabricación en 3D, si les gusta, digamos, los videojuegos, todo eso, gemelos digitales, ya que hay una noticia apuesta rural autosostenible, transformación digital e innovación de modelos de negocios, simuladores, tecnología y sostenibilidad. Entonces ahí está toda la programación para esta semana. Aprovechen, o sea, aprovechen porque ahorita que están en la universidad, porque eso les amplía mucho el nivel de conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces estamos hablando del patrón modelo vista controlador. Ustedes saben que es un patrón de diseño y los patrones de diseño se aplican en el ciclo de vida precisamente en esa fase, en la fase de diseño. Ciclo de vida del software. Aquí tenemos pues
lo que es un ciclo de vida cuando estamos en un proyecto de software. Nos hablan de que hay una fase de requerimientos, una fase de diseño, una fase, bueno, aquí no está la de análisis, pero se supone que la fase de requerimiento es la fase de análisis. Luego viene la fase de diseño, la fase de desarrollo, pruebas del software, la fase de publicación o implantación y la fase de mantenimiento, ¿sí? Entonces, los patrones de diseño los aplicamos aquí en la fase de diseño, pero pues un patrón de diseño ya tiene que ver con aspectos también de la programación. O sea, usted empieza, digamos, a modelar la arquitectura del sistema, de la aplicación, conforme a unos patrones que son aplicables a ese tipo de proyectos. Entonces, en diseño, pues estamos haciendo documentación del sistema, diagramación UML, diagramación de la base de datos, porque el analista está trabajando en lo que son los bosquejos del sistema para luego podérselo suministrar a una persona que es el programador o el desarrollador o implementador de software, que es lo mismo. Entonces, el analista de sistemas es aquel que construye toda esa parte documental del sistema. Y bueno, entonces decimos que en diseño podemos estar ya escribiendo código. Esa es la diferencia. Porque pues no estamos propiamente en fase de implementación, pero ya el analista está planeando todo lo que tiene que ver la parte estructural del software a través de esos 23, 25 patrones de diseños que existen. Sabemos que los patrones de diseño pues nos hablan de todo lo que es la reusabilidad del código, ¿no? Toda esa parte tiene que ver con los patrones de diseño. Ahora, cuando les digan, pues, bueno, ¿no? ¿Qué es un patrón de diseño? Usted dice, bueno, el patrón de diseño se aplica precisamente a la fase del diseño del sistema y ya estamos haciendo reutilización de estructuras de proyectos anteriores mediante esos patrones. Estamos aprovechando también la experiencia de proyectos anteriores, estamos reutilizando diseños previos en futuros proyectos para mejorar, pues, para mejorar, digamos, la calidad de los proyectos, ¿ya? Decimos que el patrón ya pues tiene que ver con aspectos de la programación que pueden ser aplicables en esta fase. Entonces, vamos a buscar acá un esquema del patrón MVC. Y entonces le decimos aquí copiar. Bueno, vamos a ver si puedo agrandar esta imagen. Bueno, aquí tengo el modelo vista controlador. John Harold. John Harold, listo. Listo, entonces decíamos que la capa del modelo se podía programar de varias formas, ¿no? En el modelo yo tengo lo que es, digamos, los objetos que conectan con la base de datos, ¿sí? Entonces aquí podemos hablar de ello. Entonces el modelo es un conjunto, o digamos, es un repositorio de objetos que interactúan con la base de datos. Después dicen que nosotros estamos hablando de programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Con qué puede ser programada esta capa del modelo? Sabemos que el modelo es el que tiene conexión con la base de datos, ¿sí? Entonces, la base de datos
tendrá que ser accesada por medio de este tipo de objetos que pueden estar escritos en un lenguaje de programación como Java, por ejemplo, ¿sí? O pueden estar escritos en un lenguaje de programación como Python, como C++, como los mismos lenguajes de .NET de Microsoft, ¿sí? Entonces, hay una conexión en el modelo a la base de datos. Entonces, aquí puedo utilizar gran cantidad de lenguajes para poder programar esa capa que pues viene siendo para nosotros la capa de negocios o la capa que contiene toda la lógica del negocio. Entonces, aquí pues utilizamos, perdón, aquí utilizamos un lenguaje de programación como Java, decíamos, como el mismo C# de Microsoft, el mismo Visual Basic. Podemos utilizar, está muy de moda ahorita, Python, está de moda, bueno, C++, más o menos. Lo que pasa es que C++ lo utilizan más para programar directamente la parte del hardware, pero hay unos programas mejores, PHP. Aquí puede estar, digamos, programado con sentencias de código de, a ver, ¿qué otro lenguaje está de moda ahorita? Bueno, por ahí hablan de Groovy, de Ruby también. Está también inclusive Perl. Perl es un lenguaje de programación. Bueno, hay muchos, ahorita cantidades. Entonces estos son pues lo que llamamos tecnologías del lado del servidor, ¿ya? Entonces, tecnologías del lado del servidor. Entonces aquí está lo que es aquí hay programadores en esta parte que tienen que ver con la parte del frontend y el backend, ¿no? Entonces en el backend pues están los programadores de la base de datos. Programador backend es aquel que se dedica a trabajar con la base de datos. Y aquí en esta parte lo que son las vistas, las vistas pues hacen referencias con todo lo que es la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Entonces acá esta capa de la vista, interfaz gráfica de usuario, pues tenemos todo lo que es la GUI en inglés, traduciendo al español sería IGU, pero la vista es la misma capa de presentación. Entonces, si usted está trabajando con un sitio web, pues usted va a tener lo que son las páginas web, ¿sí? Ese sitio web, o sea, las vistas son las mismas páginas web. Pero si usted está trabajando, digamos, digamos, aplicaciones tipo desktop, tipo escritorio, pues entonces usted está hablando de, digamos, la parte de ventanas tipo Windows, o aplicaciones de ventana tipo Windows. Entonces esas serían las vistas de la aplicación. Igual si usted está trabajando una aplicación para dispositivos móviles, pues las vistas serían, por ejemplo, esas aplicaciones APK, los APK para Android, todo eso para iOS, vendrían siendo digamos, lo que es la interfaz gráfica con el usuario, ¿sí? Esta parte de la vista es programable, digamos, con lenguajes como HTML, se puede programar. La vista también la podemos programar con JavaScript, ¿sí? Y JavaScript pues, tiene una serie de librerías como jQuery, la parte, digamos, de Ajax. Estos son variantes del JavaScript. Tenemos Angular también para programar aquí. Y pues en esa parte
y tenemos lo que es los programadores del frontend, ¿no? Entonces, programadores del frontend. Programadores del frontend. ¿Ya? Entonces, en esta parte, pues, utilizamos tecnologías del lado del cliente para poder programar lo que son las páginas web o los formularios de la aplicación. Entonces, decimos entonces tecnologías, que este programador utiliza tecnologías del lado del servidor. Recuerden que pues, nosotros trabajamos una arquitectura que ya hemos explicado, que es la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Entonces, ya lo he explicado en qué consiste. Arquitectura cliente-servidor, o sea, es como, siempre lo plantean como una red en estrella, ¿no? Entonces, esa arquitectura cliente-servidor permite, digamos, que se monte una aplicación de 3 niveles que aplica el patrón del modelo vista controlador, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama una aplicación multicapa, ¿no? O una aplicación, aplicación de 3 niveles, ¿no? Es el modelo la vista del controlador. Cada uno de estos elementos va a ser, pues, un componente de nuestro software, ¿ya? Cada capa, esta es una capa o componente. Porque el software va a estar dividido en 3 capas. Cada capa de estas, pues, encierra una funcionalidad específica, ¿ya? Cada una de las capas nos va a permitir manejar una funcionalidad específica, ¿ya? Y cada capa, yo explicaba ayer en la clase de sistemas operativos que debe de proporcionar una API, una interfaz de programación de aplicaciones que puede ser utilizada por un programador, ¿ya? Entonces, esto es una aplicación con 3 componentes o niveles. Entonces sabemos que el modelo son una serie de objetos que pueden estar programados en Java o en cualquiera de estos lenguajes y que esos objetos van a permitir conectar con nuestro sistema de base de datos. ¿Ya? Esta es la base de datos. Y la base de datos puede ser de 2 tipos. La base de datos puede ser relacional o la base de datos puede ser no relacional. Y aquí tenemos lo que es el no SQL, ¿sí? Y cuáles serían, digamos, aplicaciones o motores de base de datos relacionales. Entonces, sabemos que no base de datos relacional porque, digamos, las tablas están interconectadas a través de algo que llaman llaves primarias y llaves foráneas, ¿sí? Entonces, los motores nos dicen lo siguiente, que aquí podemos tener, digamos, un sistema Oracle, de base de datos Oracle, que es muy costosa, ¿no? Tenemos un sistema SQL Server de Microsoft, puede ser. Igual ambos son costosos y requieren de licencias para poderlo, digamos, implantar en una organización. Pero también hay otros motores de base de datos, que son, por ejemplo, el MySQL. El MySQL está, digamos, MariaDB. Está, digamos, el PostgreSQL. PostgreSQL, esos son los motores de base de datos utilizados, pero hay muchos más, por ejemplo, Sapphire Bear,
O sea, hay muchos. DB2 también, etcétera. Entonces esta capa la desarrolla pues el backend, el programador backend es el que construye pues esa base de datos. Y el programador frontend es el que programa la parte de la vista, donde están las páginas web, o decíamos también que entre los componentes de una aplicación, si la aplicación es web, si esto es web, entonces hablamos de que la aplicación va a tener unos web forms o unos formularios web, ¿sí? Para poder alimentar la base de datos del sistema que se está construyendo. Pero si es una aplicación de escritorio, una aplicación tipo desktop, entonces hablamos de lo que son los Windows Forms, que son los formularios de Windows, ¿sí? Entonces esto lo manejamos a nivel de la programación del lado del cliente, ¿ya? Entonces, esto es la arquitectura cliente-servidor que nosotros necesitamos implementar. Ahora, arquitectura cliente-servidor, muy bien. Entonces, lo que tenemos en este extremo, en los extremos donde están los usuarios o las máquinas clientes acá, esto de acá es lo que conocemos como eh, programación en el lado del cliente, ¿ya? O sea, eso es lo que hace el señor del frontend o el frontend, ¿sí? El programa aquí, en estas máquinas, porque aquí tiene que estar instalado un navegador web, si es un sitio web, él tiene que utilizar herramientas como jQuery, o sea, jQuery, Ajax, Angular, todos son basados en un lenguaje que se llama el JavaScript y que lo que permite hacer es, digamos, trabajo aquí en la máquina cliente para evitar que ese trabajo de procesamiento sea enviado al servidor. Entonces, en una arquitectura cliente-servidor, pues, por ejemplo, Ajax, esos sistemas se diseñaron para que el procesamiento se pueda hacer a nivel del cliente y no a nivel del servidor. ¿Por qué? Porque resulta que la máquina cliente, pues ella también tiene, digamos, hardware, tiene memoria RAM, tiene disco duro, tiene procesador, que son máquinas de menos capacidad, las que están en los extremos, ¿sí? Pero que pueden hacer ciertas tareas con el fin de evitar que el servidor se sature de información, ¿ya? Se sature de tareas. Entonces, el frontend es el que se encarga de hacer esa parte. Bueno, digamos en la parte del servidor, pero entonces tenemos la programación del backend, el que programa en el servidor, el que programa la base de datos, todo lo que son tareas de servidor, entonces lo llamamos programación del lado del servidor, ¿ya? Según la arquitectura cliente-servidor que estamos viendo, programación del lado así. Entonces aquí está el programador, en lo que llamamos el backend. Entonces el backend es la persona que va a construir la base de datos, ya sea en Oracle, SQL Server, etc. Bueno, aquí abajo se me olvidaba decirles que para la parte de lo que es, digamos, los motores no relacionales, digamos, ya esos son motores que no tienen, en las cuales las tablas del sistema no están interconectadas por llaves primarias y llaves foráneas. Aquí lo que se maneja, por ejemplo, es un sistema MongoDB, que es el que está de moda, y entonces aquí manejan, digamos, un esquema de lo que son tablas libres.
Pues las tablas están desconectadas y tienen toda la información necesaria, pero sí aplican un principio de redundancia de información, ¿sí? La ventaja es que, por ejemplo, MongoDB es un sistema no SQL y muy bueno porque, digamos, es muy rápido. Es un motor muy rápido debido a que no tiene conexiones entre diferentes archivos, entre diferentes tablas cuando se va a ejecutar una consulta a la base de datos. Por eso es que MongoDB es tan veloz, ¿ya? Porque con el modelo relacional, con el típico, el SQL, requiere que una consulta a la base de datos tenga que, a veces, si es un join, por ejemplo, una consulta tipo join, inner join, right join, left join, lo que sea, esa consulta, digamos, tendrá que consultar varios archivos, varias tablas, ¿ya? Entonces, eso hace que los tiempos de respuesta del motor de base de datos, digamos, se incrementen y el usuario pues vea un poco más de retardo en el sistema a la hora de generar la respuesta. MongoDB, si él tiene una tabla de clientes, dentro de esa tabla de clientes, él va a meter todos los datos de la ciudad, él va a colocar allí los datos del seguro social, de lo que él tenga. Él lo que va a hacer es duplicar información en una sola tabla, pero esa tabla o ese archivo no tiene conexión con las otras tablas o archivos de la base de datos. Eso hace que sea un motor mucho más vertiginoso, mucho más rápido, y por eso hoy en día tiene gran aceptación en el mercado, ¿ya? Porque no maneja mecanismos de integridad referencial y todo eso, que es lo que hace que la base de datos funcione o se despliegue con mayor rapidez. Entonces, como todo está en una sola tabla, pues mucho más rápido. Pero utilizan redundancia de información. Entonces, antiguamente, pues se manejaban muchos tipos de motores de base de datos, entre ellos las tablas libres. Entonces, MongoDB retomó cómo se manejaban antiguamente las bases de datos para crear un motor mucho más poderoso. Sin embargo, hoy en día casi todas las empresas están casadas con Oracle, con SQL Server de Microsoft, con MySQL, con PostgreSQL, que es un motor gratuito, y que pues PostgreSQL se parece mucho al sistema Oracle, pero es un motor de base de datos gratuito. Entonces, eso es el modelo vista controlador. Ahora, aquí tenemos esta parte, ya hemos hablado de que son las vistas de una aplicación de 3 capas o de 3 niveles, pero tenemos acá la capa del controlador en el software. Decimos que cada capa se ocupa de una funcionalidad diferente, y cada capa tendrá una API, una API específica, y que esa API es explotada por el programador, porque pues es una librería y esas librerías podemos manejarlas. Aquí tenemos la parte del controlador. El controlador tenemos entonces, en el controlador tenemos entonces algunas cuestiones muy importantes. Y es que, digamos, el controlador, dependiendo de qué lenguaje de programación estemos manejando, asimismo tenemos que escoger unos drivers para conectar a la base de datos. El controlador es aquella capa que permite conectar la vista o la capa de presentación con el modelo, que es el que tiene interacción con la base de datos que puede estar en alguno de estos motores. Entonces aquí el controlador, pues, puede ser programado a través del JDBC. Si estoy trabajando con Java, con tecnología Java, entonces aquí estoy con tecnología Java. Entonces aquí, pues nosotros
podemos manejar lo que les decía. JDBC, que pues son unos drivers, unos controladores, que significa Java Database Connectivity, que significa conectividad de base de datos Java. ¿Sí? Entonces, pues acá hay muchas variantes para el JDBC que ustedes deben de conocer porque hay una clasificación del JDBC. Y permítanme a ver si yo la encuentro acá. Vamos a buscar aquí. JDBC. Ya, estos son unos archivos, unas librerías que yo puedo bajar de internet. Son fabricadas por alguna empresa, algún tercero por allá. Y que son los que me permiten conectar con la base de datos. Si yo no instalo en mi proyecto los drivers del JDBC, no voy a poder conectar la vista con el modelo. ¿Listo? Y traer y alimentar la aplicación con los datos que están allí en el gestor de base de datos. Entonces, JDBC, clasificación, a ver si encontramos la clasificación del JDBC por acá. Bueno, pues aquí pues está, digamos, la parte de ODBC, OLDB. ODBC es otro esquema para base de datos, pero pues ahorita lo explico. Eso lo utiliza lo que es Microsoft. Como miremos a ver, tipo de controladores JDBC. Bueno, hay, digamos, bueno, aquí también hay un dato importante y es que, digamos, el JDBC se puede utilizar en PostgreSQL, en Oracle también, en MySQL. Para MySQL, la librería que conecta es MySQL Connector JDBC Driver. Ahí están los diferentes proveedores de los controladores JDBC. A ver, los pueden mirar acá. Tipo de controlador JDBC, tipo 4, tipo 2. Les voy a dar este enlace para que ustedes, pues es que hay una clasificación para ese JDBC. Y aquí lo voy a, perdón, lo voy a colocar, ese enlace. Entonces, tipos de controladores JDBC. Ahí les publiqué. Está ahora con OCI, IBM DB2. Ahí encuentran esa parte. Y bueno, entonces, miremos este otro tipo de controladores JDBC según la IBM. Aceptar valores predeterminados. Pues aquí también nos hablan de tres tipos de controladores. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces aquí están los puentes. Aquí está los de tipo 2, que es para comunicarse con base de datos. Los de tipo 1 me dicen que está el ODBC y el JDBC. Los de tipo 3 está, digamos, la parte de lo que es poder conectarse con un protocolo de red a un middleware y después a un servidor. Y está, digamos,
que requiere, digamos, Java para poder implementar un protocolo de red para gestores de bases de datos. Entonces este enlace también les sirve para que investiguen, porque después van a ver Java y van a ver, digamos, otro lenguaje de programación y necesitan conocer la parte del JDBC. Yo había encontrado, pues, hace unos días una clasificación mucho mejor para esos drivers. Driver JDBC. Tipo de driver JDBC. Vamos a ver si esta es. Sí, básicamente ahí están. Dicen, el número 1 es tipo JDBC o DBC. El 2 es driver Java parcialmente nativo. El 3 es driver Java nativo JDBC.net. El 4 es un driver puro Java y nativo protocolo. Ahí están los tipos de drivers. Por eso allá en la tabla decía tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Listo. Bueno, entonces, a ver, íbamos en esa parte ya. Y pues básicamente esa es la parte del JDBC. Bueno, nos queda hablar del controlador ODBC. Entonces, si usted está trabajando con el cúmulo de tecnologías de Microsoft, pues hay empresas que tienen todo su entorno de desarrollo montado en Microsoft, ¿no? En Microsoft, pues les proporciona toda la suite de desarrollo, etcétera. Y cuando trabajamos con, por ejemplo, con C# o trabajamos con Visual Basic o con F# de Microsoft, del paquete o del entorno de desarrollo de Visual Studio.net, pues acá ya hablamos no de JDBC, sino ODBC. Son otros tipos de driver o controladores o librerías o archivos, como lo quieran llamar ustedes. Y esto significa Open Database Connectivity. Esto es conectividad de bases de datos abiertas. Entonces, esto es exclusivo para Windows, pero yo me imagino que hoy en día, pues si usted puede montar las plataformas de Microsoft en sistemas operativos diferentes como Linux, como Unix, como Solaris, como macOS, inclusive, pues no sé, en la parte móvil o DBC, que tanta cobertura tenga. Pero sí se puede, yo creo que sí se puede. Pero porque es que, digamos, pues se manejan ese tipo digamos, de elementos para poder conectar cualquier tipo de tecnología, sea tecnología móvil o sea eh, tecnología web, o sea tecnología desktop, bueno, etcétera. Pero pues estos son los grandes proveedores para la capa de controladores. Eso DBC lo diseña Microsoft, JDBC los diseña, por ejemplo, en la empresa de Oracle, que son los dueños de Java, y pueda que algunos otros proveedores también existan en Internet. Hay otros proveedores, otras capas de conexión entre las vistas y el modelo de otros fabricantes, y hay una que se llama, y que la vimos ahorita, por ahí la mencioné, OLEDB, OLEDB, OLEDB,
es otra capa de conexión muy importante y es muy liviana, es muy ligera. O sea, si utilizamos OLEDB es mucho más liviana que lo que es ODBC, porque para conectar a la base de datos se tarda un poco más si utilizo ODBC, porque pues es una capa muy completa, pero a la hora de conectar es muy lenta. En cambio, OLEDB fue diseñada para que trabajara de una forma mucho más eficiente. Y así ustedes van a encontrar en los controladores muchos fabricantes. Es muy necesario tener eso en cuenta. Si usted, digamos, necesita conectar su aplicación de Java con un motor de estos, de base de datos, con un gestor de los que acabo de mencionar, que tiene que instalar o descargar los drivers del JDBC y incluir dentro de la carpeta de su proyecto pues esos archivos o esas librerías. Y lo mismo pasa con ODBC. Si usted está programando con C Sharp, con C++ o con Visual Basic, con cualquiera de esos entornos de desarrollo, tendrá que instalar pues el ODBC. Y ODBC pues requiere que usted configure algunos DNS a través del panel de control en cada máquina cliente. Tendrá que configurar la parte del DNS para poder conectar en un sistema o en una plataforma cliente-servidor, ¿ya? Esto en cuanto al MVC. ¿Listo, muchachos? Como pueden ver, pues esta parte es la que más se utiliza hoy. Esto es un patrón de diseño, el patrón MVC, muy importante. Casi que pues, la mayoría de aplicaciones hoy en día están construidos de esa manera, ¿ya? Entonces, patrón de diseño, MVC. Y usted como arquitecto de software, pues tiene que saber esta parte, o sea, poder manejar todo esto. Bueno, ¿qué tecnologías a nivel del controlador yo puedo utilizar? Eh, a nivel del modelo, ¿qué tecnologías de software puedo utilizar? A nivel de la vista, ¿qué puedo utilizar? Aquí se me olvidaba decirles que a nivel de la vista, pues yo puedo también, digamos, utilizar la parte del lenguaje de programación de maquetación CSS. Aquí entra también la parte del Bootstrap, la librería de Bootstrap que se está utilizando para CSS. Aquí pues también están algunos frameworks, para desarrollo, como es, digamos, ahorita está muy de moda lo que es React y está muy de moda también. Hay uno que se llama Node.js o Node.js, ¿sí? Node.js es basado también en el JavaScript y pues hay muchas cuestiones que se pueden programar aquí. A nivel, digamos, de lo que son herramientas o frameworks para conectar a la base de datos desde el modelo, pues también hay gran variedad de frameworks. Los frameworks son unas librerías que se están utilizando hoy en día para algunos lenguajes. Si usted está trabajando una suite de desarrollo para PHP, entonces aquí los frameworks que puede utilizar para el lenguaje PHP, pues está muy de moda Laravel, está, digamos, Symfony. El Symfony está siendo ampliamente utilizado. Acá en Bogotá lo utilizan mucho. Está también para PHP un framework que se llama Coordinator, ¿sí? Este es el Coordinator. Pues es uno de los más utilizados. Y también hay uno que se llama G. Entonces, G también está siendo muy utilizado para la parte de PHP. Y tenemos que para Java, pues para Java también tenemos unos frameworks
pero esos frameworks, digamos, para Java, pues está la parte de strats, deben de conocer los strats. Hay uno que se llama Hibernate, se utiliza mucho para Java el Hibernate. Está uno que se llama JSF. El JSF es el Java Server Faces. Está Spring, y para base de datos, pues está Spring Boot, el Spring Boot también, para base de datos, Spring Framework, Spring Boot. Digamos, para la parte de maquetación, si usted va a hacer maquetación aquí a nivel de las vistas, o sea, que maquetar, ¿qué es? O sea, es hacerle todo lo que es la presentación, la atractividad del sitio web a través de CSS y estas librerías como Bootstrap. Pero si usted está trabajando la vista con Java, pues usted tendrá que conocer algunos frameworks, unos frameworks para Java que se utilizan para poder hacer esa parte, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuáles son los frameworks que se están utilizando? Entonces aquí tenemos el Ice Faces, por ejemplo, el Rich Faces, son librerías para maquetación y todo eso. Está Ice Faces, Rich Faces. Se me han olvidado, que yo me lo sabía, pero pues esos son algunos de los que se utilizan ahí. Pues esos son frameworks para Java. Bueno, listo. Y si usted necesita frameworks, si está trabajando usted con la parte ya de .NET de Microsoft, pues existen otros frameworks, ¿no? Que se pueden aplicar en el modelo y en las vistas. Entonces, por ejemplo, de los que yo me acuerdo para .NET, está, por ejemplo, el .NET Framework. .NET Framework es uno. .NET Framework es uno de los que se utiliza. Está uno que se llama, para la base de datos está el Razor SQL o Razor SQL. Y por ahí también hay uno que se llama Link SQL. Son librerías que se utilizan para conectar a base de datos, bueno, todo eso. Listo. Y hay cantidades. Si usted va a trabajar la parte de pruebas unitarias y todo ese cuento, pues se utilizan, digamos, JUnit para Java, Selenium, pero eso ya es para, digamos, entornos de pruebas, ¿ya? En la fase de desarrollo y pruebas del ciclo de vida, pues hay frameworks especializados para todo eso, ¿ya? Yo pues espero que acá les haya quedado claro este tema del modelo de vista controlado, porque pues no sé si ya lo estén aplicando en algunas asignaturas en la parte de programación, pero pues sí, se utiliza mucho. Hay otros patrones, digamos, para construir aplicaciones. Yo por ahí veía la arquitectura de 2 niveles también, eh, etcétera. Eso en cuanto al modelo de vista controlado. Bueno, listo, vamos aquí a... Permítame, yo guardo esto. Semestre B. Si quieren pueden tomarle un pantallazo a esta parte.
Pueden tomarle un pantallazo a eso, la información que hemos expuesto el día de hoy. O sea, esto es muy amplio, es bastante amplio, ¿ya? Regálenme un minutico, ya estoy con ustedes. Bueno, entonces es muy importante saber algún día cómo implementarlo en Java o cómo implementar MVC en PHP, cómo implementar, por ejemplo, el patrón MVC si estoy haciendo una aplicación con C#. Eso es lo importante. Lo mismo, pues los patrones de diseño son muchos, no solamente este. Entonces ya, pues nosotros inclusive hicimos una actividad de biblioteca en donde, en donde nosotros trabajamos esa parte. Aquí, pues digamos a nivel del patrón MVC, el patrón MVC, el modelo vista controlador, bueno, perdón, los patrones de diseño, la clasificación de esos patrones de diseño, nos permite ver que hay algunos patrones que son, digamos, arquitecturales, otros que son creacionales, otros que son comportamentales, ¿cierto? Aquí están todos, miren, tipos de patrones de diseño, creacional, estructural y comportamental. O sea, aquí tenemos 5, 12, son 23 patrones de diseño. El grupo que creó, pues, que ha trabajado en esta parte es Gannon Ford, grupo Gannon Ford, de Eric Gama y Richard Hell, Ralph Johnson y John Lee Seitz, ¿no? Esos son los 4 personajes que se dieron cuenta de que los patrones de diseño tenían, digamos, solucionaban problemas específicos de la programación. Entonces ellos decidieron agrupar todos esos patrones dentro de una sola metodología y poder reutilizar esos patrones en los diferentes proyectos de software que tuviera, digamos, una organización, ¿ya? Eso evita, digamos, que en futuros proyectos, pues, se tenga que diseñar las cosas desde cero. Un patrón de diseño permite organizar la estructura de archivos y los objetos y de las clases de un proyecto, ¿ya? El patrón de diseño permite organizar todo lo que es la parte de código, ¿listo? Entonces aquí tenemos algunos, si son de creación de objetos, está el Astra Factory, que es una fábrica de objetos, está el Patterns Builder, que es el patrones constructores, el Factory Method, el Prototype, el Singleton. Todo esto se puede implementar en Java y en cualquier lenguaje de programación con el cual se esté haciendo el proyecto de software. Pero no quiere decir que todos esos patrones se tengan que aplicar a un software, no, hay unos que aplican
Y hay otros patrones que no son aplicables porque cada proyecto tiene una naturaleza diferente, ¿ya? Entonces aquí lo importante es saber cómo implementar en Java, por ejemplo, el singleton. Y ustedes deben de buscar ejemplos a nivel de código, cómo se implementa singleton, cómo implementar el prototype, cómo implementar a nivel de código el método de fábrica de objetos, cómo crear una fábrica de objetos abstracta en Java o cómo hacerlo en PHP, cómo construir un patrón constructor. Aquí tenemos los patrones estructurales, entonces está el bridge, el puente, está el composite, está el decorador, está el fachada, está el peso ligero, está el patrón del proxy, que es un objeto como intermediario que gestiona la comunicación entre varios objetos. Está el patrón del adaptador, está ya digamos en lo que es el de comportamiento, está digamos en la cadena de responsabilidad o chain of responsibility. Está el comando, está el interpretador, está el iterador, está el mediador, está el memento, el observador, está el estado, está el strategy, o el patrón de estrategia, está el método template o el método de plantilla y el visitor. Entonces, lo importante no es solo saber que existen, lo importante es saber implementar a nivel de código el patrón de diseño. Bueno, este patrón soluciona un problema de la arquitectura de la aplicación y veo que sí se puede aplicar a este software y me permite reorganizar los archivos de mi aplicación, los objetos, de acuerdo a una estructura que ellos diseñaron para que el software sea mucho más eficiente, para que el proyecto no tenga problemas de lógica a la hora de configurar el sistema de archivos de la aplicación y la estructura de objetos, ¿ya? Entonces, en diseño, todos dirían, bueno, pero es que en diseño yo solo estoy haciendo diagramación UML, es en la parte donde están los analistas de sistemas trabajando, porque ellos van a pasar los planos de software a quién, los van a pasar a los equipos de programación, van a pasar, digamos, toda esa documentación del sistema para que ellos empiecen a codificar y hacer pruebas. Sin embargo, digamos, ya en fase de diseño, puedo estar trabajando la parte de programación, ¿sí? Gracias a los patrones de diseño. Entonces, un arquitecto de software, pues, tiene que conocer esos patrones de diseño de una manera mucho más profunda, ¿no? Entender para qué se usan y en qué circunstancias se debe utilizar un patrón de diseño. Bueno, decimos que esto es una tarea exclusivamente de esa fase, de esa etapa, pero que el arquitecto de software, como muchas personas malinterpretan en algunas organizaciones, no es aquel experto tampoco en patrones de diseño. Él sí tiene que conocerlos, tiene que dominarlos, pero él tiene que saber que su trabajo no se limita a la fase de diseño, su trabajo también está relacionado con la fase de requerimientos, con la fase de análisis, con la fase de implementación, con la fase de pruebas, con la fase de implantación del sistema. Y por qué no decirlo, la fase de mantenimiento y soporte técnico de ese sistema de información, ¿ya? Entonces, esos son los roles que tiene un arquitecto. Entonces, yo creo que los voy a dejar por aquí, muchachos, el día de hoy. Yo les voy a pues, pedir que sigan leyendo. Aquí les hablan pues de consejos para mejorar la lógica del negocio. Ya hemos hablado de lo que es la arquitectura en capas de un sistema o la multicapa. Aquí pues hay vamos a ver si este enlace abre porque, bueno, sí, mire aquí esta página web deben de leerla. Dice patrones para capas de negocio y acceso a datos. Diseño conducido por dominios, software para ORMs, características. Entonces, ORM es un tema muy importante también que se maneja hoy en día. Entonces, este es el mapeo objeto relacional. Entonces, ¿en qué consiste eso? Digamos que usted puede, digamos,
construir todo su código en Java, en Java o en cualquier lenguaje. Si es orientado a objetos, usted puede construir toda la estructura de datos, las clases, los archivos, y pues no haber tenido previamente, digamos, un diseño UML, ¿ya? Pero, digamos, si usted trabaja en NetBeans para Java, o en Eclipse, o en IntelliJ IDEA, en cualquiera de esos entornos, esos entornos de desarrollo integrado o IDEs, así lo llamamos, el IDE es donde se escribe el código, ¿no? En caso de NetBeans. Usted puede hacer mapeo objeto relacional de esos objetos del sistema y automáticamente a través de un plugin que usted instala, un complemento, él le va a poder generar los diagramas a partir del código. Es un mapeo ORM, ¿ya? Entonces, a veces no hay un analista de sistemas que de pronto esté diseñando los diagramas, pero a través de plugins, y si ya usted está escribiendo código, él le puede hacer como ingeniería hacia atrás al sistema o ingeniería inversa y le pueda generar los diagramas a través del plugin, ¿ya? Entonces, pues acá, mire, aquí hablan de la capa de negocios que vendría siendo en el patrón MVC el modelo, es el que contiene todo lo que es las reglas del negocio. Las capas lógicas, bueno, eso ya le queda a ustedes para que lo lean ahí, listo. También se habla de un tema de persistencia o motores de persistencia, digamos, para almacenar la información. Hay frameworks de Java que le permiten manejar esa parte de la persistencia. Creo que hay se llama el JPA, Java Persistence Assistance, algo así, que permite, digamos, que en una página web usted, digamos, está guardando información en un buffer de memoria para que no se pierda esa información. Entonces, investiguen sobre los motores de persistencia también, cómo funcionan, ¿ya? Para Java sé que está JPA, pero PHP también maneja persistencia. .NET también maneja persistencia, ¿ya? A nivel de almacenamiento, a nivel de, digamos, memoria caché para sistemas, para plataforma web. Entonces, cómo funciona, digamos, esa parte de persistencia y de buffers de memoria en entornos web. ¿Listo? Entonces, deben de conocer todo lo que más puedan. Entonces, ahí les queda pues para que lean. Les hablan de Hibernate para Java. Les hablan, digamos, de cuál otra herramienta. Les está hablando de NH, el objeto session. Resulta que uno en la programación web puede manejar pues sesiones, gestión de sesiones, manejo de sesiones. Si no utiliza persistencia, utiliza sesiones. O puede utilizar ambas, ¿ya? Aquí les hablan de un mapeador de datos, Data Mapper, ¿sí? Entonces, Data Mapper es otro mecanismo de la programación. Y patrones para persistir objetos, AptRecord, Data Mapper, motores de persistencia, modelo de dominio, etcétera. Entonces, lean todo lo que está ahí en la plataforma, es mi consejo. Y descarguen, ¿no? Descarguen, pues, la información que está ahí publicada. Pues ya vi que el acceso está trabajando bien. Este es de arquitectura en capas. Bueno, ese ya lo habíamos visto. Listo, y ahí tienen 2 videos. ¿Cómo mejorar la lógica de negocio? 2 videos. Entonces, para que los vean. Listo, muchachos. Entonces yo los voy a dejar por aquí. No sé si me faltó alguno hoy por asistencia. A ver, aquí me falta Brian Alexander y me falta John Harold. ¿Están o no están? Profe, aquí estoy, yo soy Lugo. John Harold, a ver. Listo. ¿Y quién más me falta? Diego Andrés no está.
y no está Solarte. Diego Andrés y Solarte no está. Bueno, creo que ellos faltaron. Listo, muchachos, si no hay más pruebas esta semana, como que no hay tarea. Entonces miramos en la otra semana si hacemos, puede ser la de biblioteca o la de inglés. Yo les estaré enviando la información. Igual, bueno, no sé, aquí ya, pues supongo que estas son las notas definitivas. Ya me falta hacer la conversión acá de los acumulados para dejarlo en escala de 1 a 5. Entonces yo en transcurso de hoy o mañana le estoy enviando las notas para socializarlas y si hay alguna novedad, pues me lo hagan saber. Pero pues veo que estos chicos son los que están debiendo actividades. Por ejemplo, Solarte no ha subido laboratorio. Eh, Elena, no sé si ya subió el laboratorio, Elena Patricia. Profe, ¿Sí? yo y Elena subimos la de laboratorio, la que teníamos de video. ¿Hoy Esa la ya está suben? en... No, ya la subimos ayer. Ah, entonces le pongo color zapote. Ya quiere decir que la subieron. Listo. ¿Y tú Cantor. quién? ¿Tu nombre, perdón? David Steven Cantor. Listo. Por ejemplo, Brian Steven Correa, del laboratorio, no sé si ya lo subió. Y Jamie Arenas, ¿no llegó Jamie? Jamie debe por ahí 2 actividades. Entonces, listo muchachos, yo los dejo ya hasta aquí porque pues tienen que ir a desayunar. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Los felicito, estoy muy contento con el desempeño del grupo. Eh, Buen trabajo. Sí, por ahí algunos detallitos por mejorar. Que utilicen las tutorías. Por ejemplo, estos muchachos a veces no me suben las actividades porque no entienden o porque les pasa una fecha o algo. Pero yo por eso les digo, para eso son las tutorías. Pregunten. ¿Listo? Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Entonces, que estén muy bien, muchas gracias. Y nos vemos ¿el día qué? Nosotros estamos el lunes. Nos vemos el lunes y no es festivo. Profe, gracias. Listo, Hasta luego, profe, chicos. gracias. Listo, chicos, que estén muy bien. Profe, gracias, hasta luego. Bueno, vale, que estén muy bien, muchachos.